Bueno, bienvenidas y bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy el abogado José Lobo Velázquez. Aquí, como saben, nos dedicamos a explorar sentencias importantes del derecho venezolano. Buscamos explicarlas de forma sencilla. La idea es que sirva tanto para colegas abogados como para cualquiera interesado en entender un poco más nuestras leyes. Y hoy tenemos un tema, la verdad, muy relevante. Una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es la sentencia del 15 de mayo de 2014, ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales. Y es que esta decisión marcó un antes y un después en cómo se interpreta una causal de divorcio muy común. Exacto. Hablamos del artículo 185A del Código Civil, la separación de hecho por más de 5 años. Lo interesante es que vamos a ver cómo chocaron diferentes interpretaciones judiciales, ¿no? Totalmente. Y cómo la Constitución de 1999, con sus principios, entra a jugar un papel decisivo frente a una norma, anterior. Nos vamos a centrar en ese escenario específico. ¿Qué ocurre si uno pide el divorcio por esa separación larga y el otro cónyuge llega y dice, no, eso no es verdad? Ajá, esa negativa. Ahí es donde la Sala Constitucional puso orden, digamos. Ok, para entender bien la sentencia final, tenemos que ver el camino que siguió este caso. Todo empieza con una solicitud de divorcio. Un ciudadano va al juzgado 20º de municipio allá en Caracas. Sí. Y pide el divorcio basado en el 185A. Dice, llevamos más de 5 años separados de hecho. Simple. Pero claro, nada es tan simple a veces. La cónyuge es citada, comparece y niega la separación. Dice que no, que eso de los 5 años no es cierto. Y aquí está el meollo inicial. Según la letra del 185A, si el otro niega, el juez, tradicionalmente se entendía que debía archivar, sin más. Exacto, se acababa el procedimiento ahí mismo. Jurisdicción voluntaria, decían algunos. Si hay oposición, se cierra. Pero este juzgado de municipio hizo algo distinto. Algo bastante novedoso para ese momento. En mayo de 2013, ejerció el control difuso de la constitucionalidad. Ajá. ¿Y qué significa eso, en simple? Que el juez consideró que esa parte del artículo, la que ordena archivar sin más trámite, chocaba con la Constitución. ¿Con qué derechos? Principalmente con el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. El juez pensó, oye, si le impido probar lo que alega solo porque el otro lo niega, lo dejo indefenso. Claro, le cierras la puerta a que se sepa la verdad, digamos. Exactamente. Entonces, desaplicó esa consecuencia. No la aplicó por inconstitucional. ¿Y qué hizo entonces, si no archivaba? Pues tuvo que buscar una forma de saber si la separación era real o no. Abrió lo que se llama una articulación probatoria. Ah, un mini juicio, por decirlo así, solo para probar ese punto. Algo así. Un lapso corto para que ambos presentaran pruebas. ¿Hubo separación o no? Y para eso, usó por analogía el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Interesante movida procesal. Sí. Y después de evaluar las pruebas, el juzgado se convenció. Dijo, sí, la separación está aprobada. ¿Y declaró el divorcio? Declaró el divorcio. Caso resuelto en primera instancia. O eso parecía. Porque me imagino que la otra parte no se quedó tranquila. Para nada. Los abogados de la cónyuge solicitaron abocamiento ante la Sala de Casación Civil del TSJ. El abocamiento, esa figura excepcional para casos con graves desórdenes procesales, ¿no? Precisamente. Alegaron que el juzgado de municipio había incurrido en eso, en un desorden procesal. ¿Y qué dijo la Sala Civil? Pues les dio la razón. En diciembre de 2013, la Sala de Casación Civil dicta la sentencia ABC 00752. Ajá. Y anula por completo la sentencia de divorcio del Tribunal de Municipio. Un giro total. ¡Wow! ¿Y el argumento de la Sala Civil cuál fue? Su tesis central fue: el 185A es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no contencioso. O sea, que no debería haber conflicto, en teoría. Exacto. Y si surge el conflicto, como la negativa de la cónyuge, la única salida legal, según la Sala Civil, era la que decía el artículo literalmente: archivar el expediente. Entonces, para ellos, el juez de municipio se había inventado una etapa probatoria
que la ley no contemplaba para ese caso. Correcto, lo calificaron de grave desorden procesal, violación del debido proceso. Una aplicación muy literal de la norma. Dejando al solicitante, otra vez casado y sin poder probar su caso. Así es, imagínate la situación. Por eso, este ciudadano no se rindió y llevó el caso a la Sala Constitucional, pidiendo la revisión de esa sentencia de la Sala Civil. Y esa es la decisión que estamos analizando hoy, la del 15 de mayo de 2014. La que finalmente aclaró el panorama. Muy bien, entremos entonces al análisis de fondo. ¿Qué dijo la Sala Constitucional? Con ponencia, recordemos, de Arcadio Delgado Rosales. El punto clave era cómo interpretar el 185A, una ley de 1982, bajo la Constitución de 1999, cuando hay negativa de una parte. El solicitante de la revisión presentó argumentos muy fuertes, ¿no? Sí, varios. Dijo que la Sala Civil se había metido en competencias de la Sala Constitucional al opinar sobre el control difuso. Ajá. Que le habían violado su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, porque ignoraron la prueba de la separación que él ya había logrado en primera instancia. Claro, es que si ya se probó. Exacto. También alegó violación a la igualdad procesal, al principio de que el proceso es para hacer justicia, no pura forma, artículo 257 de la Constitución. Y mencionó algo fundamental: el libre desenvolvimiento de la personalidad y el matrimonio basado en el consentimiento. Sí, dijo, obligarme a seguir casado cuando ya no hay voluntad ni convivencia por años viola mis derechos constitucionales, el artículo 20 y el 77. Y hubo un punto técnico importante sobre la naturaleza del procedimiento, ¿verdad? Correcto. Cuestionó que fuera jurisdicción voluntaria. Dijo, miren, la sentencia de divorcio produce cosa juzgada material, afecta a todos, cambia el estado civil. Eso es típico de lo contencioso, no de lo voluntario. Claro, las decisiones de jurisdicción voluntaria normalmente no tienen esa fuerza de cosa juzgada material, según el CPC. Buena observación. Entonces, ¿cómo recogió la Sala Constitucional todo esto? Bueno, la Sala empezó por analizar el matrimonio según la Constitución del 99. El artículo 77 dice que se protege el matrimonio basado en el libre consentimiento. Y la Sala interpretó que ese consentimiento no es solo para casarse, sino que debe mantenerse, ¿no? Exactamente, debe persistir. Y si ya no existe, como lo demuestra una separación larga, forzar a mantener el vínculo choca con otro derecho, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Artículo 20. Precisamente. La Sala dijo, obligar a alguien a seguir casado contra su voluntad manifiesta y con una separación de hecho tan larga, viola ese derecho a definir tu propio proyecto de vida. La separación es un hecho que grita la ausencia de consentimiento. Tiene mucho sentido. Y sobre la naturaleza del procedimiento del 185A, ¿voluntario o contencioso? Aquí la Sala Constitucional contradijo de frente a la Sala Civil. Dijo, no es puramente voluntario. ¿Por qué? Porque en el momento en que la otra parte niega la separación o el fiscal la objeta, listo, ya hay controversia, hay litis. ¿Y dónde hay litis? Hay jurisdicción contenciosa, o al menos elementos contenciosos. No puedes seguir tratándolo como si no hubiera conflicto. Además, reforzó con lo de la cosa juzgada. Sí, dijo, si la sentencia final tiene efectos erga omnes y modifica el estado civil, se parece mucho más a una sentencia contenciosa. Llamarlo voluntario, cuando ya hay pleito, es un error conceptual. Con esa base, ¿cómo vio la Sala Constitucional la consecuencia de archivar el caso ante la negativa? La declaró incompatible con la Constitución. Así de claro. Inconstitucional esa interpretación literal. Sí, por varias razones. Primero, viola la tutela judicial efectiva. Artículo 26. ¿Por qué? Porque le niegas al solicitante una decisión sobre el fondo. Le dices, no puedes probar aunque tengas derecho a hacerlo. Le cierras la puerta del tribunal. Entiendo. ¿Qué más? Viola el debido proceso, el derecho a la defensa y a la prueba. Artículo 49. Si tú puedes probar un hecho, la separación, y la ley te lo impide solo por la negativa del otro, sin darte chance de demostrarlo, te están violando el derecho a probar, a defenderte. Queda la decisión al arbitrio de la negativa del otro. Exacto. Y tercero, esa interpretación literal choca con el principio del proceso como instrumento de justicia. Artículo 257. Podría terminar premiando la mala fe o simplemente a quien niega por negar, ignorando la realidad. La justicia no es solo seguir la letra muerta. Penalidad.
Ahora, ¿qué dijo sobre lo que hizo el juez de municipio originalmente? Pues lo validó completamente. Dijo que el juez de municipio actuó correctamente al ejercer el control difuso. ¿Identificó bien el choque entre la ley y la Constitución? Sí, y al desaplicar la parte problemática de la ley. Y sobre la solución que dio, la de abrir el lapso probatorio con el 607 del CPC. También la avaló. Dijo que era una analogía válida y necesaria. ¿Por qué válida? Porque el propio Código de Procedimiento Civil usa ese mecanismo, la articulación probatoria del 607, para resolver disputas sobre hechos en otros casos. El ejemplo típico es la conversión de separación de cuerpos a divorcio. Ah, claro. Si alguien alega que hubo reconciliación, hay que probarlo en una articulación. Exacto. La sala dijo, es lo mismo. Aquí se niega la separación, allá se alega reconciliación. En ambos casos, hay un hecho clave controvertido que necesita probarse para decidir. La analogía es perfecta para llenar el vacío legal que quedó al desaplicar la parte inconstitucional del 185A. Muy lógico. Entonces, la conclusión sobre la actuación de la Sala Civil fue Que cometió errores graves. Aplicó la ley mecánicamente sin verla a la luz de la Constitución. la calificó erróneamente como jurisdicción voluntaria, aún con conflicto. Y, muy importante, anuló una decisión basada en un control difuso bien ejercido, invadiendo competencias de la propia Sala Constitucional. Entonces, la decisión final de la Sala Constitucional fue Contundente. Primero, anuló la sentencia de la Sala de Casación Civil. La dejó sin efecto. Segundo, Declaró que la sentencia original del juzgado de municipio, la que sí dio el divorcio después de probar la separación, estaba ajustada a derecho. Y la dejó firme. El divorcio quedó concedido definitivamente. y lo más importante para el futuro, estableció una interpretación obligatoria. Exacto. Con carácter vinculante para todos los tribunales del país. Y es bueno recordarla. Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho de la separación o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación, se decretará el divorcio. En caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. Es decir, ahora, sí o sí, hay que abrir ese lapso para probar si hay negativa u objeción. Se acabó el archivo automático. Tal cual. Ah, y un detalle. Hubo un voto concurrente de la magistrada Morales Lamuño. ¿Estaba en desacuerdo? No con el fondo, estuvo de acuerdo con el resultado, pero opinó que metodológicamente la sala debió analizar primero, formalmente, si el control difuso del juez de municipio estuvo bien hecho, antes de anular a la sala civil y fijar el criterio. Una cuestión más de forma procesal. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro todo el análisis. Si tuviéramos que resumir las ideas clave, las implicaciones prácticas de esta sentencia, ¿cuáles serían? Bueno, yo diría que la primera es esa reafirmación. El matrimonio necesita consentimiento continuo y una separación de hecho, larga, de más de 5 años, es prueba de que ese consentimiento ya no está. Es una causal de divorcio por sí misma, aunque el otro se oponga. La realidad pesa. Segunda idea clave. Se acabó el archivo automático en el 185A si hay negativa. Es obligatorio abrir la articulación probatoria del 607 del CPC. El derecho a probar es sagrado aquí. Tercero, y muy importante, la Constitución está por encima. Los derechos fundamentales, como la tutela judicial, la defensa, la prueba, el libre desarrollo, guían la interpretación de las leyes viejas. No al revés. El formalismo no puede ahogar la justicia. Y cuarto, esta interpretación es ley. Es vinculante. Todos los jueces deben seguirla hoy en día para estos casos del 185A con controversia. Cambió el juego. Sin duda. Yo creo que esta sentencia muestra una evolución. El divorcio visto menos como castigo y más como un remedio a una ruptura real, a una separación de hecho que ya ocurrió. Sí, ya no depende solo de que ambos estén de acuerdo si la separación es un hecho evidente y probable. Exacto. Se le da peso a la realidad de la separación. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? ¿Cómo se equilibra aquí la protección a la familia, que es un mandato constitucional, con la libertad individual, el derecho a rehacer tu vida cuando un matrimonio, de hecho, ya terminó? Es la gran tensión en derecho de familia, ¿verdad?
proteger la institución, pero también la autonomía de la persona. Esta sentencia intenta encontrar ese balance, priorizando la voluntad y la realidad sobre la formalidad, después de un tiempo prudencial de separación. Una pregunta que sigue abierta y que muestra cómo el derecho tiene que ir ajustándose. Bueno, esperamos que este análisis profundo de la sentencia sobre el 185A les haya sido útil, que haya aclarado sus puntos clave. Les agradecemos mucho por acompañarnos en nombre de Abogados Velázquez y Asociados. Sí, muchas gracias. Y los invitamos a seguirnos en redes sociales, a dejarnos sus comentarios, qué opinan de este caso, qué otros temas les gustaría que tratáramos. Su participación nos ayuda mucho a seguir adelante. Así es. Nos encontramos en la próxima entrega de El Derecho es Tendencia. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.